Bienvenidos y bienvenidas a este programa especial. Justamente en esta coyuntura de crisis he decidido invitar a un gran amigo y cliente, César Berrocal, y les cuento un poco de eso, el futuro de los recursos humanos. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Sierralta, yo soy coach e instructor de programación neurolingüística y me dedico a desarrollar personas dentro de las organizaciones justamente a través de capacitaciones y coaching. El día de hoy tenemos un programa especial preparado para ustedes en una entrevista exclusiva con César Berrocal. Les cuento un poco sobre él. Él es un profesional con 22 años de experiencia en la gestión de los recursos humanos, docencia universitaria y consultor de empresas en materias de compensación, bienestar, desarrollo humano y KPIs para la toma de decisiones dentro de la gestión humana. Además, es gestor de cambio organizacional y asimismo promotor e investigador de los procesos vinculados a la dirección y gestión de personas. Y no solamente eso, es también profesor de posgrado y maestría en diferentes universidades y sobre todo, que es la gran noticia, que ha sido nominado en el ranking de los líderes de recursos humanos en Latinoamérica y es el único en el Perú del sector estatal que está nominado como HR Influencer. Entonces, sin más ni menos, bienvenidos a este programa y sobre todo bienvenido, estimado César. Adelante. ¿Qué tal, Alejandro? Un tremendo placer vernos nuevamente, ahora con la lejanía y más cercanos que nunca gracias a la tecnología. Exactamente, César. Bueno, empecemos de lleno en esta entrevista. Muchísimas gracias por haber hecho un espacio en tu agenda sumamente ocupada, sobre todo como líder de recursos humanos, no solamente en tu organización, sino en las diferentes especializaciones donde te estás desarrollando. Y quiero preguntarte, en esta coyuntura, ¿cuál es el rol de los recursos humanos? Bueno, el rol de los recursos humanos hoy más que nunca es la organización, no sea cómo se organice, necesita a alguien que le diga las cosas que necesita escuchar, más que lo que quieran escuchar, porque muchos de nuestros gerentes, de nuestros directorios, quisieran escuchar que les decimos que lo que ellos dicen es totalmente cierto. Lo que ahora nos toca es ser bastante cautos y con una dosis de mucha realidad y tener una información precisa con lo que necesitan escuchar. Ha habido toda una revolución legal, laboral, hemos tenido momentos complejos con la suspensión perfecta, con la licencia sin goce, con reducciones de sueldo, con despidos, y realmente como país ni como mundo estábamos preparados para algo como lo que nos ha pasado este último medio año. Pero bueno, ahí están recursos humanos con esa capacidad de poder afrontar una situación totalmente nueva, ¿no? Sí, efectivamente, tal cual como tú dices. Y sobre todo en esta coyuntura de crisis que, como tú bien has afirmado, nadie se le esperaba. Ahora, sin embargo, aquí toma relevancia un tema que siempre se ha conversado, que probablemente hoy día está, digamos, a flor de piel o se ha vuelto manifiesto, pero que siempre ha sido una conversación latente y esa polémica que siempre ha existido entre el dinero y las personas. ¿Qué es más importante? ¿Cómo priorizar el negocio, la viabilidad del negocio y a su vez también la viabilidad del desarrollo de las personas? ¿Qué opinas con respecto a eso? Yo lo que opino es que nunca estuvieron divorciados y nunca entendí por qué pretendieron divorciarlos cuando están totalmente relacionados. Uno no existe sin el otro. No puede existir rentabilidad de la empresa sin un equipo humano que te ayude a la rentabilidad. Pero tampoco puede existir una empresa si es que no existe una inversión económica. Entonces, realmente aquí estamos casi como una coyuntura de quién es primero, el huevo o la gallina. Pero la cuestión es que el rol de recursos humanos ha tenido un cambio sustancial en los últimos años. En el Estado, esto que aunque mucha gente no lo pueda creer, ha habido una profesionalización de los cuadros de la gestión humana. En la corporación FONAFE, donde yo estoy, el área de recursos humanos corporativo hace un esfuerzo enorme por normalizar procesos, por estandarizar, por procurar que todos tengan un nivel
bastante aceptable y bastante bueno para la gestión humana. Pero en esencia te voy a decir una cosa, Alejandro, que siempre lo digo en clase. El rol de recursos humanos cambió bastante, porque no es que ya no hacemos la planilla, no hacemos el despido o no hacemos la fiesta de fin de año. O sea, lo hacemos. Alguien tiene que pagar la planilla, alguien tiene que despedir y alguien tiene que hacer la fiesta de fin de año, que es tan importante muchas veces. Pero la cuestión es que ahora no es suficiente. Ahora eso se convirtió casi, casi en factores higiénicos y la real dimensión y el real esfuerzo donde estamos la gente de recursos humanos metida es en pensar cómo hacemos que el negocio sea rentable a través de la gente. Entonces, esa es una chamba, pero de aquellas, como dirían, porque ponerte a pensar cómo haces que el negocio sea rentable, obviamente previo, competitivo, a través de las personas, y ahí el secreto. No todos somos iguales, hay culturas más complejas que otras, hay culturas más colaborativas, así como también hay culturas muy fragmentadas, y el rol de recursos humanos es tener ese arte de poder juntar a todos los actores y hacerlos entender algo que muchas empresas no llegan a entender. Y te lo pongo en simple, una sola empresa. Y muchas veces me dicen, César, pero ¿cómo es eso de una sola empresa? Sencillo. Las empresas en muchas ocasiones están abocadas a que se pelee contabilidad contra recursos humanos, a que se pelee finanzas contra riesgos, a que se peleen, y tú dices, un ratito, somos una sola empresa, tenemos un solo norte. Acá no da cabidas a que tengamos reinos, feudos y lenguajes diferenciados. Todos tenemos un objetivo en común y ahí es donde debemos trabajar. Ujú. Buenísimo, sí. Bueno, en mi experiencia, como sabes, en los programas de capacitación y coaching, he podido observar esa barrera invisible que es casi visible de las diferentes áreas de la organización, incluso áreas donde no saben quién es su proveedor y cliente, ¿no? Entonces, cómo funciona un área, quién me provee de ciertos servicios y de ciertas cosas, y yo cómo sirvo a la otra área, lo tienen totalmente en desconocimiento. Y tienes toda la razón con respecto a ese cambio de visión de ver a toda la organización como, perdón, integralmente. Ahora mira, hablaste algo muy importante que inmediatamente me hizo acordar justamente una de las preguntas del público cuando mandé un mailing comentando, justo aquí lo tengo, que 6 millones de personas, más de 6 millones de personas dejaron de trabajar por la pandemia. Perdón. ¿Cómo está enfrentando ese desafío recursos humanos dentro de las organizaciones sabiendo que están en este panorama de despidos masivos? Cuéntame un poco cuál es tu opinión, tu punto de vista sobre la actuación que está teniendo los recursos humanos. Y te lo cuento en el marco de que he tenido la oportunidad de hablar con varios jefes y gerentes de recursos humanos y ellos mismos lo manifiestan, porque evidentemente tienen una preocupación real y sincera por el ser humano, como que están dando vueltas y vueltas buscando no despedir a los colaboradores, pero finalmente, por una cuestión de viabilidad del negocio o por otros factores, se está haciendo. ¿Cuál es tu mirada con respecto a esto, César? La verdad es que te quedaste un poco corto, Alejandro. 6.700.000 personas se están quedando sin trabajo. Eso es algo lamentable porque es un drama humano, familiar y de país. Muchas cosas no volverán a ser como antes. Y yo me acuerdo mucho a mi padre cuando yo era muy joven y le decía, papá, ¿y qué pasa cuando dos personas se enfrentan y se hacen daño y se dicen cosas horribles y de las que después se arrepienten? Entonces mi papá me decía, mire hijo, tráeme una hoja. Yo me agarraba y una hoja simple. Entonces me decía, hijo, arruga la hoja. Ok, arrugamos la hoja, quedó totalmente arrugada. Vuélvela a ponerla lo más parecido a lo que encontraste antes. Y bueno, pues tú haces tu esfuerzo, de repente le pasas una plancha, pero te vas a dar cuenta que ese papel que arrugaste y que luego trataste de enmendar nunca va a quedar igual. En las empresas es indubitable que la cuestión económica nos ha llevado a situaciones que no hubiéramos pensado ni en la peor de nuestras pesadillas a fin del año pasado, del 2019. Pero están ahí.
y no nos podemos escapar de eso. La cuestión es que, como muchos de tus clientes han dicho, es una gran verdad y es un gran mensaje que la empresa demuestre genuinamente que ha hecho todos sus esfuerzos para agotar cualquier opción antes de pensar en un despido. Yo miro, y creo que todos hemos visto en la televisión, cuando salió esta figura tan extraña, porque no se termina de comprender, de la suspensión perfecta de labores, y sale la suspensión perfecta, y ni sale el reglamento, y ni sale la más mínima descripción de cómo se va a implementar, y empresas automáticamente sacaban anuncios diciendo, te vas de suspensión, y felices, y parecía que entraban en una euforia que no terminabas de entender. La cuestión es de que eso termina siendo un mensaje muy lesivo para la relación y para sus intereses a futuro. Porque muchas veces somos medidos en los momentos más críticos de la existencia. Muchas veces nuestros hijos, incluso a propósito, agarran un adorno y ¡plá!, rompen un accidente. Ok, pero voltean a mirarte para ver cómo reaccionas. Y finalmente serán esos momentos de la verdad los que marquen sus grandes recuerdos de la niñez. Acá, en las empresas, va a pasar algo similar. Habrán 6.700.000 personas que se quedaron sin trabajo, es indubitable, pero también habrá el gran recuerdo de qué hizo la empresa, hasta qué punto hizo su mayor esfuerzo para no ir por el camino más rápido, que era despedir. Oye, mandamos a todo el mundo de vacaciones. Hicimos reducciones de sueldos a los gerentes. Hicimos algunas que otras suspensiones con licencia, negociación, sabe Dios. Bajamos gastos superfluos, gastos que no estaban previstos, celebración del Día del Padre, de la Madre, algunos aguinaldos, algunos beneficios. Hicimos todo. En última instancia, ya no renovamos a los practicantes sus convenios. Bien que mal, es una pena, pero están en una etapa en la que todavía están con su familia. Pero cuando el trabajador ve que tú la última opción que tomaste fue desvincularlo, la cuestión es muy diferente, porque habrá quedado la lectura de que esta empresa hizo lo imposible para no actuar como esas otras empresas que sale el dispositivo, ni siquiera sale el reglamento y salen desesperados a mandar a todo el mundo a la suspensión. Y lo que más me llamó la atención, Alejandro, y un poco me dio pena, es que muchas empresas que estaban rankeadas como muy buenos empleadores, que habían hecho un marketing sumamente potente, desaprovecharon esa oportunidad de ser coherentes. De pronto sus trabajadores dijeron, oye, ¿y qué no era lo más importante de las personas? Y realmente no era verdad lo de ese ranking que tú me estás diciendo, que estábamos siempre primeros, y cómo muchas empresas de las que mucha gente no daba mucho, de pronto sí se esforzaron, no bajaron los sueldos en lo máximo posible. En algunos casos, en mi empresa, los gerentes tuvieron una reducción salarial temporal. Hubo una reducción de los beneficios como el tema de vestimenta, que en verdad necesitábamos, pero era cuestión de ser coherentes, ¿no?, con el negocio también, porque no podemos pretender dilapidar recursos, más que dilapidar, usa la palabra correcta, disponer recursos con justos derechos adquiridos por colaboradores cuando tenemos a ciernes una realidad económica que golpeó a la empresa y a todo el país. Sí, efectivamente, tal cual lo dices, y de verdad que felicito, César, por la claridad del tema como lo estás tratando. Y este tema de el negocio versus las personas, y además en esta etapa en la cual todos hemos estado en una situación bastante crítica y la ola de despidos, llegar tal cual como tú has dicho, 6.700.000 personas desempleadas, según el INEI, al 15 de agosto del 2020, es algo realmente, es casi surrealista de saber que hay tanto desempleo, y no solamente en Perú, porque esta es una realidad latinoamericana. Algunos otros países han dado alguna que otra medida, sin embargo, es el reflejo de que está pasando en el mundo y más sobre todo en Latinoamérica. Ahora,
Eh, Antes de la pandemia se veía algo que estaba sucediendo, y esto tiene que ver con un tema más técnico, de repente, que es cómo así recursos humanos, el área de recursos humanos está cediendo, está trasladando digamos, la administración de personal a las áreas usuarias. Que ese es otro tema también que varios gerentes, porque cuando participo en otras áreas que no sea recursos humanos, sino en área de operaciones, en el área de ventas, en diferentes áreas, es como, ese es trabajo del área de recursos humanos. Y cuando la verdad es que la administración de recursos humanos es de la organización viva, ¿no? ¿Cuál es tu mirada, cuál es tu comentario con respecto a eso, César? Bueno, mi primer comentario es que todos los papás estamos viviendo una realidad, una nueva realidad que nunca antes se ha vivido. Trabajar en la casa, estando con los hijos, compartir el espacio, mantener la coherencia de poder manejar esta situación, es una nueva competencia que no hemos tocado el tema, Alejandro, pero mira, qué importante es poder manejar esa situación. Pero ante lo que me dices del ceder en las organizaciones esos espacios hacia las áreas administrativas, realmente habla muy bien de recursos humanos, habla muy bien de su seguridad, de su conocimiento, de su especialización, porque finalmente ese es un trabajo muy valioso, pero también, pero también es un trabajo, también es un trabajo, también es un trabajo que sin duda alguna le da mucho más valor al área porque la conecta más, porque genera ese sentido de pertenencia con la empresa, ese sentido de conexión con su líder, que tanto mueve el clima, tanto mueve la competitividad, tanto mueve las condiciones para que la empresa sea ideal. Entonces, que yo vea una empresa que está cediendo esa parte administrativa, operativa a las áreas y que más bien, y aquí viene el desafío, no es cuestión de darte trabajo y queda ahí, es que yo te doy el trabajo operativo para que conozcas más a tu gente, para que estés más conectado, porque yo voy a dedicarme a generar valor, a generar nuevos programas, de repente hacer buenos diseños de cross-training, train the trainer, 70-20-10, gestión por competencias, usar un buen modelo Gitboard, sabe Dios. Pero la cuestión es que no es retroceder un paso para quedarte atrás, es retroceder un paso para dar 10 adelante. Y si se ve así, es espectacular, Alejandro, de verdad. Sí, tal cual como tú lo dices, y me estás haciendo recordar en mi propia experiencia cuando he ido a organizaciones, y esto es un planteamiento, y te voy a lanzar la pregunta porque es lo que nosotros justamente en DEO nos especializamos en el desarrollo de habilidades blandas, y en estos últimos años hemos visto cómo los gerentes ejecutivos de diferentes áreas, aparte de los recursos humanos, han comenzado a valorar o a desarrollar estas habilidades de recursos humanos, de entregar feedback. Una vez incluso tuvimos la oportunidad de ir a Colombia, a Sodexo, y hacer un taller solamente de feedback, de cómo alinear las comunicaciones, porque ya la evaluación de desempeño que generalmente se hace una vez al año y se hace el feedback, querían que sea pues como, no solamente sea una vez al año el feedback o 2 veces al año, sino que sea de manera permanente. Y es así como algunos ejecutivos y gerentes han tomado otros valores o han desarrollado otras habilidades. Dentro de ellas se han afinado mucho en las habilidades blandas de muchos ejecutivos que antes no tenían ese rol. Mi pregunta es, para ti, después de esta pandemia, ¿cuáles van a ser las habilidades blandas post-COVID que más se van a requerir en un profesional? Sin lugar a dudas, trabajar más que en un horario en objetivos. Mira, lo que pasa es que hemos estado tan acostumbrados a trabajar en oficina, a trabajar en un ambiente controlado, en un ambiente sin distracciones, en un ambiente en el que tú veías a tu subordinado a la vuelta de la esquina, y de pronto, el 15 de marzo todo cambió. De pronto, la forma como gestionas tus equipos es en base a objetivos, hay que tener una inteligencia emocional de aquellas, hay que tener capacidad de poder tener esa empatía con tus equipos que nunca antes había sido vista ni puesta a prueba como ahora lo es. Ahora los ejecutivos que están logrando éxito es porque lograron adaptarse a esa nueva realidad, que es una realidad
que va a quedar, Alejandro. O sea, no es cuestión de que la vacuna se logró desarrollar ahora en este año, Dios mediante, y que tenemos la vacuna puesta en diciembre y todo cambió. Yo creo de que es una etapa en la que vamos a comenzar a valorar cosas que nunca antes se han valorado como se debería. La salud, el momento con la familia, el viajar, el tener un equilibrio vida-trabajo, cosas que nunca antes han sido valoradas de la manera que ahora se valoran, se valorarán en sobremanera. Entonces, el nuevo escenario post-COVID va a rogar de que vas a tener que tener líderes que tengan la capacidad de manejar equipos virtuales, de manejar su propio ímpetu que muchas veces necesitamos los líderes para alcanzar los resultados. Entonces, qué importante es apuntar a trabajar en eso. Y te lo digo desde la manera más simple. Tú sabes que yo soy profesor, gracias a Dios, porque antes que nada que agradecer a Dios, de varias universidades, y yo soy testigo de excepción como profesores que no se adaptaron, de pronto están en nada, porque no saben usar un Zoom, porque no saben usar un string o lo que fuera, simplemente dijeron, bueno, me niego a esta realidad, cierro los brazos, apunto al cielo y espero que venga la vacuna. Y no se han dado cuenta que el mundo en verdad ha cambiado. Esto, y sin ser alarmista, es equiparable casi a la Tercera Guerra Mundial, Alejandro. Entonces, Wow. no podemos pretender hacer una suerte de un clic y volver al 2019 en el 2021, porque eso no va a pasar. Entonces, qué importante es esa dosis de realismo, esa dosis de tener las competencias y las cosas claras. Si tú como recursos humanos la tienes clara, hay un atisbo de esperanza para tu empresa. Pero si tú Ujú. como recursos humanos te niegas a la realidad, y no digo que las cosas sean fáciles, de verdad, cada empresa es un mundo. Y creo que sin temor a equivocarme, si pudiéramos poner ahorita un chat, ¿qué tal tu empresa con tu dirección? Sería un tema tremendo, ¿no? Porque en verdad cada uno vive su propio drama, ¿no? Sí, efectivamente, tal cual como tú lo dices. Y has dado en el clavo en el tema de la administración por objetivos, más que por estar viendo tiempo, presencia y algo muy importante, ¿no? Lo que antes estaba probablemente en 2 o 3 espacios, como era casa, trabajo y diversión, y de repente un cuarto espacio, el colegio de los niños, hoy día todo está en uno. Y yo pienso que más bien la habilidad de adaptarse al cambio, Acaba de lo que pasar vamos en a esta ver. entrevista, Alejandro, acaba de Sí, pasar en esta entrevista. sí, y yo veo que está bien integrado ese equipo familiar, te felicito. Sí. Quisiera hacerte una pregunta final y ha debido ser enviada por tus alumnos, porque tú has hablado en tus presentaciones, sobre todo en las presentaciones que haces a nivel universitario, en el posgrado, en las 2 maestrías que tú estás enseñando, es sobre los triángulos humanos. Me gustaría que nos expliques un poco más en qué consiste esta metodología, esta idea, esta filosofía. Tú cuéntanos de dónde nace este manejo de los triángulos humanos. Bueno, para ser honesto, y esto está, no lo van a encontrar en un libro, porque muchos alumnos me dicen, profesor, está buscando el triángulo del poder, el triángulo de la transformación, el triángulo de la retención, y no lo encuentro. Es que no lo vas a encontrar, porque es parte de estos 22 años de vida en la gestión de personas, en manufactura, en telecomunicaciones, en banca, en hotelería y turismo, siempre en recursos humanos. O sea, ha sido Ujú. ha sido la historia de mi vida. O sea, los triángulos humanos que yo explico en clase, no los veo en una publicación porque es casi un libro humano lo que he desarrollado. Y eso me lleva a grandes reflexiones que se ven en las organizaciones. Y la primera gran reflexión es que tú necesitas siempre herramientas simples, poderosas y que tengan contenido. Y es ahí donde yo a veces pues veo que a mis colegas míos de recursos humanos explican modelos muy bonitos, ¿no? Modelos que tienen toda una especificación que tú dices, wow, ya, pero ese wow, cuando lo quieres llevar a la realidad, cuando lo quieres poner en puesto en marcha, como que se te convierte en medio, no tan wow, sino, Dios mío. Entonces, el primer triángulo humano que yo siempre he hablado en mis clases,
y siempre he visto con mis equipos, es el triángulo del poder. Y el triángulo del poder es un triángulo bien contundente y que te ayuda como organización a este efecto que te dije hace un momento, ¿no? ¿Cómo hacemos que mis equipos sean más rentables, competitivos, para que el negocio tenga ese retorno a la inversión? Y una de las grandes herramientas del triángulo del poder, y no te voy a decir mucho más detalle porque si no te invito a mi clase, es Estoy el llamando a Copy para registrarlo. conoce tu gente, comprende el negocio y reduce contingencia. Tú no puedes gestionar personas poderosamente si no las conoces, si no comprendes el negocio. Yo tengo amigos que me dicen, no, pues soy recursos humanos, yo no me meto en esas cosas. Disculpa, con más razón que te metas a comprender cómo funciona la fábrica, con más razón que te metas a comprender cómo funciona el negocio. Y reducir contingencia es una necesidad. Yo soy ingeniero, no soy abogado, soy como tú en MBA, pero casi, y, y sin temor a equivocarme, he desarrollado una vena y un cariño por el derecho inusitado. Porque en los últimos 3 años, Alejandro, solo en los últimos 3 años, se ha movido más la historia laboral que en los últimos 30 años. Entonces, en las empresas tenemos que ser conscientes de que si queremos ser poderosos, el primer triángulo tiene que ser: conoce tu gente de verdad, comprende el negocio en serio y reduce contingencia, prepárate. Ese es mi primer triángulo. Pero también tengo otro triángulo que a mí me encanta usarlo porque de alguna manera ha permitido a muchas empresas saltar de una productividad súper baja a productividades interesantes, que es el triángulo de la transformación. Y tú como empresa tienes que entender que muchas veces en tus filas tienes hábitos nocivos, hábitos que te destruyen, hábitos como el cigarro, que no te ayudan para nada, que de repente se ven bien cuando tienes 14 años, 15 años y eres el más bacán del barrio, pero no te ayuda. Y en las empresas pasa un poco de esto. En las empresas se necesita transvolución de hábitos, se necesita comenzar a pensar cómo hacemos que las organizaciones tengan esa capacidad de alinear la cultura en las organizaciones. Transvolución de hábitos, alinear cultura y gestionar la crisis. Porque la crisis es lamentable, pero es una oportunidad. Puedes probar tus cuadros. Yo he visto muchas empresas que han renegado, esta crisis es terrible. Yo los miro y digo, pero es la oportunidad que tienes para que pruebes de qué está hecho cada uno. En una de las empresas que trabajé, no voy a decir nombre por obvias razones, te acordarás que en el 2007 hubo un terremoto en Ica terrible y en Lima se sintió tremendo. Bueno, teníamos un par de muchachitos chiquitos de metro 96 y el otro medía metro 98. Pesaban entre 120 y 130 kilos y eran una cuestión que tú decías, wow, ¿no? O sea, respeto, ¿no? Y los puse de jefe de brigadas. Empezó el temblor fuerte en Lima, no terremoto, pero fuerte. Oye, Juanito Pepito no existía. Juanito y Pepito eran los primeritos que habían salido corriendo directo hacia Armendáriz a llorar. Y es esa cuestión. La mejor oportunidad que nosotros tenemos para que nuestros equipos sean puestos a prueba y de qué están hechos son las crisis. Entonces, las crisis son terribles, sin duda alguna. Son dolorosas, de verdad que sí, son dolorosas. Pero nos permite aprender, nos permite probar el temple. Si alineamos la cultura de una cultura que declaramos, que pregonamos, que decimos en medios, hacia una cultura que necesitamos, la cosa cambia. Porque la cultura es bastante fuerte para la estrategia de la empresa. Y si logramos hacer una transvolución de los hábitos, de hábitos nocivos, destructivos, hacia hábitos que nos generen rentabilidad, la cosa cambia. Ahora, este triángulo es un poquito más complejo que el anterior, pero sigue siendo simple. Nada más es cuestión de pensar cómo lo hago. Alejandro, con estos triángulos hemos logrado un premio que nadie pensaba que íbamos a lograr. El 2015 sacamos el premio, primer puesto en el concurso de Buenas Prácticas Laborales del Ministerio de Trabajo y fuimos la única y primera empresa del Estado en lograr algo como esto en la vida. El 2019 repetimos el plato, ya no sacamos el primer puesto, sacamos el segundo puesto en el concurso de buenas prácticas salariales, incentivos y con un presupuesto
que te puedo decir bastante pequeño, porque el Fondo de Mi Vivienda no es que tenga el presupuesto, pero ¿cómo se logran estas cosas? Pensando, poniéndonos en el lugar de las personas, escuchando un poco más a la gente, teniendo una dosis de locura. Y yo creo que esa es la locura que mis alumnos tuvieron cuando me vieron y dijeron, no, este señor hay que ponerlo como un nominado para HR Influencers de Go Integro. Efectivamente, estimado César, sí. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar contigo y con el equipo del Fondo Mi Vivienda, sé de los sacrificios y de los esfuerzos así que han hecho para con poco presupuesto y con pocos recursos realmente llevarse esos títulos. Y bueno, mis mayores bendiciones a ti que realmente has logrado esta nominación y sobre todo ser el único líder de recursos humanos del sector estatal. Eso dice mucho de tu profesionalismo. Palabras finales, querido amigo. Nada, la verdad es que estoy súper agradecido, Alejandro, y no quería dejar tampoco de agradecer el tan buen programa de coach personal que me diste, de verdad que me abrió los ojos. Yo estaba bastante estancado hasta que tuve la oportunidad de usar estas herramientas, que muchas de ellas son las que hoy por hoy me han abierto el mundo, me han abierto las oportunidades. En verdad, he estado súper preparado para la crisis y en realidad creo de que es un espacio que no deberíamos dejar de hacer por una vez en la vida. O sea, yo sé que vamos a hacer el MBA y la maestría es vital, hoy por hoy es vital, pero aparte de eso, de ser egoístas y dedicarnos un poquito a nosotros en hacernos un estudio a nosotros mismos, trae grandes réditos y sobre todo a las familias y por extensión a las empresas. Estés bien, Alejandro. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Sé que tienes un compromiso ahí de jurado de tesis dentro de un momento, así que Estamos entrando a modo tesis. a modo tesis, sí. Hasta luego, César. Muchísimas gracias. Yo me quedo un momento más aquí para hacer el reencuadre final. Hasta luego. Bueno, queridos amigos y amigas, para mí ha sido muy emocionante poder escuchar uno de los expertos en el Perú y ahora HR influencer de Latinoamérica en recursos humanos, y puedo llevarme unas reflexiones finales que incluso aquí he tomado nota, ¿no? Algo muy interesante ha sido los triángulos que además, como él mismo ha dicho, no han sido sacados de un libro, sino probablemente hayan sido sacados de diferentes lecturas, libros, artículos, pero sobre todo por la experiencia de más de 20 años que el MBA César Berrocal tiene en la gestión de los recursos humanos. Me encantó esa parte de estos 3 puntos de conocer a tu gente, comprender el negocio y reducir las contingencias. Algo que muchas veces fallan las personas que están dentro de una gerencia de línea es que se llegan a especializar tanto que llegan a olvidar o ver la visión general de todo el negocio. Entonces, punto muy importante en este triángulo. El segundo triángulo es el de la transformación, ¿no? El de la transformación como transvolución de hábitos, capacidad de alinear la cultura con las estrategias y con todo lo que va dentro del negocio y gestionar la crisis. Hoy por hoy, y hace un rato lo comenté también con César, la habilidad blanda de adaptación al cambio, adaptación tecnológica, flexibilidad, se ve también, y esto está siendo muy apreciado por los headhunters y por las empresas, sobre todo en coyunturas de crisis como las que estamos viviendo ahora, es que la persona tenga la capacidad de amar la incertidumbre, de abrazar la incertidumbre. No solamente me adapto a la incertidumbre o me adapto al cambio, sino sobre todo trabajar, gozar, gusto por la incertidumbre, gusto por esos escenarios volátiles, que es justamente lo que estamos viviendo ahora, y es muy posible que sea un escenario que vamos a seguir viviendo lamentablemente en estas épocas. Y lamentable digo, porque si bien es cierto, es un desafío y una oportunidad para muchos, lamentablemente esta situación de salud mundial se está llevando la vida de muchas personas, de muchos seres queridos, de personas que están a nuestro alrededor, y a los que quedamos también nos está golpeando en otros factores, en el factor humano, en el factor económico, y es algo que juntos tenemos que salir para poder levantarnos como ya lo hemos hecho antes.
no solamente en Perú, sino en muchos países de Latinoamérica. Y yo lo que siempre he dicho en mi casa es, ¿cuándo Perú no estaba en crisis? ¿Cuándo Latinoamérica no estaba en crisis? Y es el momento probablemente de pues, capitalizar todo lo aprendido para ponerlo en práctica hoy. Hoy es el momento de ponerlo en práctica, en la situación que estés. Gracias a Dios si tienes un trabajo estable, gracias a Dios si tienes un trabajo por lo menos temporal, y si no lo tienes, pues es el momento de tomar acción, de ver hacia adentro, de dejar de ver lo que pasa afuera y comenzar desde adentro, impulsarse. César Berrocal nos ha dado realmente una cátedra de cómo es el manejo de recursos humanos dentro de una coyuntura de crisis, cómo se están manejando los despidos, cómo las organizaciones pueden hacer todo lo posible y el equilibrio y el balance entre negocio y las personas, que desde el punto de vista de César no está divorciado. Sin embargo, ha sido un tema polémico durante muchos años y que justamente hoy día esa situación se vuelve más crítica. Para César Berrocal, dice, no hay que comparar, no hay un versus. Es más, la organización son las personas, el negocio está amalgamado. Y esa es una muy buena mirada que nos hace ver otro punto de vista, probablemente un punto de vista que nos va a llevar a mayores niveles de productividad y rentabilidad. Bueno, conmigo es hasta este momento. Les agradezco mucho por haber visto este programa. Le agradezco a César Berrocal por haber estado aquí. Voy a poner el link aquí abajo de este video donde vas a poder ver las nominaciones que se están haciendo en Latinoamérica de los HR Influencers, donde César está nominado como uno de los HR Influencers de Latinoamérica. Súper si votas por él o por cualquier otra persona que tú creas conveniente para apoyar al crecimiento de los recursos humanos y de la gestión humana, no solamente en Perú, sino también en Latinoamérica. Muchísimas gracias y hasta que nuestras vidas se vuelvan a unir.